Hola con todos, esto es en honor a la verdad y este es su servidor Felipe Santiago Canepa. En esta hora tengo esta enseñanza para ustedes que le he titulado El principio de la disposición y ese principio está registrado en Juan capítulo 9 y versículo 39 y otros más. Pero voy a leer lo que dice Juan capítulo 9, versículo 39. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Repito, Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto lo llamo el principio de la disposición, y vamos a recorrer las escrituras y al final nos vamos a dar cuenta por qué he puesto este título, y es de que este es un principio dicho directamente por el Señor, que Él vino para traer juicio al mundo. Y la forma en que lo va a hacer es que las personas que no ven, que no entienden, que no comprenden, van a llegar a entender y a comprender y a poder ver. Las personas que están ciegos o en tinieblas, sin entendimiento, Él dice que Él ha venido a este mundo para que los que no ven, vean. Pero la otra parte, la contraparte dice, y para que los que ven sean cegados. ¿Qué significa esto? Esto está hablando del entendimiento de las personas en cuanto a la verdad. Entonces nosotros aquí estamos con el ministerio encargado directamente del Señor Jesucristo para hablar de la verdad. Él es la verdad. Poncio Pilato una vez lo tenía frente a él y le preguntó qué es la verdad. Porque Jesucristo toda su vida lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos fue declararles y enseñarles la verdad. Él dijo a sus discípulos, cuando oraba a Dios al Padre, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces sabemos que Dios en el cielo da testimonio, como dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: es el Padre, el Verbo que existe con el Padre y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Verbo que existe con Dios. De manera que, como dice Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estamos hablando de cómo nosotros podemos disponer nuestro corazón para poder ver. Por eso dice el principio de la disposición, está dicho, declarado aquí por el Señor Jesucristo, que Él vino al mundo para traer juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con Él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea que los fariseos pensaban que porque tenían la ley de Moisés y tenían el legado de las escrituras, pensaban que ellos no tenían necesidad de conocer la verdad. Tenían a la verdad misma, pero no lo conocieron. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Los príncipes de este mundo, si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado, dice las Escrituras. De manera que estamos viendo acá un principio. ¿Y cuál es el principio? El principio de la disposición. ¿Cuál es el principio de la disposición? Que nosotros, sin Él, no podemos entender y no podemos conocer la verdad. Así que la primera disposición para poder entender es hacernos ciegos. Por eso dijo el Señor: para que los que no ven sean ciegos. En otras palabras, tenemos que reconocer que no sabemos. O sea, mientras nosotros tengamos la disposición en nuestro corazón
de que existe la posibilidad que nosotros no sepamos bien las cosas tal y cual y que nosotros tenemos necesidad de Dios, que tenemos necesidad, quizás estemos equivocados en nuestra forma de pensar acerca de Dios. Entonces, ese principio de estar dispuesto a reconocer que nos podemos equivocar, que podemos estar pensando cosas que no son exactas y consecuentemente estamos apartados de la realidad y la verdad de Dios. Ese principio tiene que regir en nuestras vidas para que podamos entender las cosas de Dios. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios este mismo principio, porque queremos establecer este principio, esta verdad, por lo menos con 2 o 3 testimonios. Primera de Corintios capítulo 3, 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí está el mismo principio. Si alguno en este mundo, en este siglo, se cree sabio, se cree que sabe, se cree que entiende, se cree que tiene la verdad, entonces el principio divino para recibir esa verdad es que nos hagamos ignorantes, para que en esa condición de ceguera y de necesidad espiritual, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres, los que tienen una necesidad en el espíritu. Bienaventurados los mansos, los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos están separados para los que le aman, dice la palabra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que aman, en 1 Corintios capítulo 2. Pero dice la palabra que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. De manera que el principio de la disposición está ligado a una disposición de una necesidad de que Él nos enseñe y una condición de nuestro corazón de reconocer que podemos equivocarnos, que tenemos una necesidad de que Él nos enseñe, porque ciertamente muchos hablan de Dios, muchos van a los templos a escuchar de Dios, en la radio, en la televisión, en el internet. Mucha gente habla en el nombre de Dios, hay muchas religiones, y entonces si hay un solo Dios y una sola verdad, entonces ¿por qué hay tanta diversidad de opiniones y de interpretaciones? Por eso que el Señor Jesucristo dijo que Él vino para traer juicio, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos estar dispuestos a reconocer que no sabemos, que no entendemos a menos que Él nos enseñe, y tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que nosotros creemos que es la verdad. En el momento en que nosotros renunciamos a todo lo que creemos que es verdad, en ese momento nuestro corazón recién está dispuesto para recibir la verdad. Este es el principio que dijo el Señor, este es el principio que dijo Pablo en 1 Corintios 3:18, cuando dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, en otras palabras, hágase ignorante, no sabe, no entiende, para que pueda recién estar en disposición de que Dios le pueda enseñar la verdad. Porque dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que este es el principio de la disposición, y voy a dar otro versículo que está en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. El mismo principio. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. O sea, aquí vemos otra vez reflejado el principio de la disposición, que nosotros tenemos que conformarnos a lo que Él dijo, sin ir ni más allá ni más acá, sino que tenemos que conformarnos a las sanas palabras simples de Jesucristo. De otra manera,
no vamos a entender, vamos a estar divagando en pensamientos que no son correctos. Ahora, podemos ver ejemplos prácticos de lo que pasó con este principio en la vida de algunas personas. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso Nicodemo. Era un principal entre los judíos, dice la Biblia en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, un hombre culto que conocía el hebreo, conocía la Torá, las escrituras. Este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces ahí está la historia donde el Señor Jesús le dice que de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él le refutó un poco, le dijo: ¿cómo va a ser eso? Y entonces le dijo: mira, si tú no naces del agua y el espíritu, no puedes entrar en el reino. Se lo dijo más fuerte todavía. O sea, no puedes ver, le dijo al principio, después le dijo: mira, no puedes entrar. Entonces, el nacimiento del agua y del espíritu es importante. ¿Y a qué se refiere el nacimiento del agua? Ya habíamos explicado eso anteriormente. Es nada más, nada menos que la obediencia a bautizarse, ¿no? Como el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe después de predicarle a partir de Isaías, llegó hasta el Evangelio de Jesucristo y le dijo: aquí hay agua. Entonces la Biblia dice que Dios dio y derramó su Espíritu Santo a los que le obedecen. O sea que Pedro, siguiendo las instrucciones del Señor, cuando dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, como vemos en muchas partes en las Escrituras, en el libro de los Hechos, la obediencia del bautizarse en el nombre de Jesucristo en agua es nacer en el agua. Y nacer en el Espíritu ya es algo que le corresponde a Dios, es algo sobrenatural, porque no proviene de algo carnal, de algo humano. Ya somos nacidos de Dios y somos nacidos de Él por su simiente, por su progenies, y eso no depende de nosotros, porque es un milagro sobrenatural, porque Dios nos engendra. Dice que no somos hijos de Dios por voluntad de carne o de varón, sino de Dios, porque Dios es el que nos engendra, y eso es lo que se llama el nacer del Espíritu. Pero cuando uno nace, el Espíritu tiene un propósito. El Señor Jesucristo, en el libro de San Juan mismo, en el capítulo 20, me parece, versículo 22, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en el versículo 22 dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo, cuando Él resucita, se aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Lo que estamos hablando de la gran comisión: como me envió el Padre, yo los envío. Y habiendo dicho, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Él sopla, ellos reciben el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, porque Él está soplando y le dijo: reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Jesucristo Él lo suministra, lo entrega, lo proporciona, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 19, cuando Pablo decía que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Él sería bendecido. Entonces, estamos viendo acá que el principio de la disposición está en base a un corazón necesitado de Dios y dispuesto a renunciar a lo que tú crees que es correcto, a lo que tú crees que ya alcanzaste el entendimiento de una doctrina, de una enseñanza. En el momento que tú crees que ya eso es lo que es, que Dios te lo dio, que Dios te lo reveló, en ese momento te limitaste delante de Dios, porque Dios tiene infinita sabiduría. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh, profundidad de la sabiduría y de los misterios de Dios. Cuán insondables son tus caminos e inescrutables son tus juicios, dice la palabra. De manera que el conocimiento de Dios es infinito, y cuando nosotros recibimos un entendimiento de algo que puede ser verdadero, pero en el momento que ahí creemos que tenemos la verdad completa, en ese momento se nos corta la luz del cielo para
quedarnos en esa posición. De manera que la verdad de Dios es progresiva. Si bien es cierto, es una y absoluta, pero a la misma vez es progresiva. La Biblia dice en el Salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es Dios. Y Él nos revela su palabra por medio de su propio Espíritu. Y eso es lo que estamos enseñando, que el principio de la disposición está ligado a dos cosas: a una renuncia de nosotros voluntaria de ignorancia, de una necesidad de que Él nos enseñe su palabra. Es una disposición del corazón humano de renunciar a lo que tú crees que sabes. Entonces allí se cumple lo que dijo Jesús: para juicio he venido, para que los que no ven, vean. Entonces el Señor recién puede derramar de su espíritu. Entonces en Lucas, por ejemplo, capítulo 24, verso 45, después que resucita, se le aparece a sus discípulos y les dice, como vimos acá, reciban el Espíritu Santo, pero también en Lucas 24, 45, la palabra de Dios dice que Jesús se les aparece y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, cuando Jesucristo, nuestro bendito Señor, les abre el entendimiento a los discípulos, lo dice ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Lo dice en Lucas 24, 45, para que comprendiesen las Escrituras. En otras palabras, para que comprendiesen la verdad, para que lo comprendiesen a Él, para que lo conozcan a Él. ¿Y cómo lo hace? A través de su propio Espíritu. Esa es la manera que el Señor nos abre el entendimiento, y eso también está registrado en Primera de Corintios. Como habíamos leído, dice en Corintios 2, dice que Dios nos la reveló a nosotros. Capítulo 2, versículo 10. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces estamos viendo aquí un principio elemental, que es que Dios nos enseña su naturaleza, su palabra, sus planes, su propia persona a través de su Espíritu Santo. Ahora, en Gálatas dice la palabra del Señor en capítulo 3, que Gálatas capítulo 3, cómo es que ellos recibieron el Espíritu. Entonces el Espíritu de Jesucristo se recibe. Versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas. Esto quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Aquí es el Señor Jesucristo el que suministra el Espíritu. Por eso dice Filipenses 1:19, suministración del Espíritu de Jesucristo. Y aquí en Gálatas 3, capítulo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que estamos hablando aquí de que el Espíritu de Dios es suministrado, es entregado, es impartido por Jesucristo, y que nosotros lo único que podemos hacer es recibirlo. El Espíritu de Dios se recibe. Entonces, vamos a ver la vida de Saulo de Tarso en el libro de los Hechos, cuando se cumple este principio de la disposición de una manera media forzada. Ya sabemos que Saulo consentía la muerte de los cristianos. Era un hombre culto, preparado, conocía las Escrituras, la Torá, los profetas y los salmos, pero no conocía al verdadero Dios.
Entonces este queda ciego. Y entonces dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, dice la palabra de Dios que él queda ciego. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Se quedó ciego y estaba a disposición de la gente porque no podía ver. O sea, un hombre que tuvo Dios que humillarlo, dejarlo ciego literalmente, después que se encuentra con la verdad, esa verdad lo dejó ciego, en una total ceguera, y en ese nivel de ceguera, entonces su corazón se dispone para entender que aquel quien estaba persiguiendo era nada más ni nada menos que el Creador, el Señor Jesucristo, a quien él perseguía. Entonces cuando Dios ve que él se humilla, y en su ceguera, entonces él manda a un discípulo llamado Ananías, donde le dice a Ananías, hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en agua. Pero antes de ser bautizado en agua, Ananías le dijo que el Señor le había enviado para que reciba la vista. ¿Qué dice la palabra o este principio en Juan 9:39? Que Él vino al mundo para juicio, para que los que no ven, vean. Y en este caso, el Señor envía a Ananías para que ponga las manos sobre el hermano Saulo. Le dijo hermano por primera vez, porque Dios lo engendra en ese momento y lo hace un hijo de Dios, cuando está escrito, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia, ahí nomás en el siguiente versículo, enseguida predicaba a Jesucristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea que casi milagrosamente Dios le hace una transformación mental en su entendimiento para que predicara a aquel a quien había estado persiguiendo y combatiendo a través de la persecución contra los hijos de Dios, contra los discípulos. Se convierte en un heraldo de la predicación y aún las gentes que estaban ahí en Damasco, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, él recibió la llenura del Espíritu Santo y inmediatamente, enseguida predicaba a Jesucristo. Versículo 20, y en el versículo 22 dice que demostraba que Jesús era el Cristo y confundía a los que moraban allí en Damasco, porque él estaba yendo a Damasco. O sea que él empezó con un entendimiento y empezó a predicar directo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue derramado sobre él. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que para que este principio de la disposición se cumpla en nosotros, primeramente tenemos que renunciar a lo que nosotros creemos que sabemos. Simple como eso. A veces hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas que tienen diferentes matices y unos creen una cosa, otros creen otra cosa, que las lenguas no las lenguas, que hay que guardar las fiestas, no hay que guardar las fiestas, que qué sé yo, que los milagros eran para antes o es para ahora, que Jesús solamente es un profeta, no que es Dios, que son tres personas. Hay tantas cosas que la verdad no sabemos. Y mientras nosotros pensemos que sabemos y que sabemos cómo es la cosa, en ese momento estaremos ciegos. De manera que si nosotros queremos recibir la revelación de Dios, no hay otra manera de recibirla sino solamente por su Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que las cosas de Dios se reciben por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, lo dice de esta manera. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Dios. O sea, esto es bien serio, es bien delicado, porque la vez pasada estuve enseñando que porque hace 2000 años
o cerca de 2000 años, un emperador romano cristianizó a todo el mundo conocido, y hasta el día de hoy, 2017, se cree que toda la humanidad o la mayoría es cristiana. Eso no significa de que sean de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que si el que no tiene el Espíritu de Dios morando, dice, no tiene a Dios. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, y ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio e hizo un nuevo pacto. Esa palabra pacto es una palabra que tiene el mismo significado de testamento. La misma palabra en griego, pacto y testamento, se usa la misma palabra y significa un convenio, un tratado, un contrato. Cuando Jesús hizo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, estamos hablando con el pueblo de Dios, porque eso representa todo el pueblo de Dios. Ese nuevo pacto establece que Él iba a poner sus leyes y su palabra ya no escritas para cumplir, sino que las iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es eso? Eso simplemente es el Espíritu de Dios que se mete en nosotros, que nos lo imparte, nos lo suministra, y lo único que podemos hacer nosotros es humillarnos y recibirlo. No hay otra forma. No hay una forma de recibir, sino tan solamente con una disposición del corazón y ser obedientes al Señor. La palabra de Dios dice que Dios ha derramado su Espíritu Santo a los que le obedecen. Eso lo hemos enseñado varias veces. Vamos a ver dónde está para decir, para citar la escritura dónde se encuentra eso. Dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 32. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que Dios da, suministra, imparte, y nosotros lo único que podemos hacer es recibirlo. Entonces en Romanos capítulo 8 dice, si es que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu de Jesucristo mismo es el que va a resucitar nuestros cuerpos algún día. Así que la Biblia dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea que los que son guiados por el Espíritu de Dios no andan conforme a la carne. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el versículo 9 decía que si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. Y en el versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo que le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer del agua, o sea, que obedecer. Y luego, como dice Hechos 5:32, que Dios entrega, da, suministra su Espíritu a los que le obedecen. Pero eso ya no nos corresponde, ya no tenemos potestad, no tenemos parte ni suerte en ese asunto, solamente depende de Dios, porque Dios dice, ustedes no son los que me eligen, yo los elijo a ustedes. O sea que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios del que elige, como dice la palabra de Dios cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob y Esaú. La Biblia dice que estaban aún en el vientre, no habían hecho ni bien ni mal, pero para que se cumpliese el propósito de Dios conforme a la elección de Él, dijo el Señor que el mayor servirá al menor. O sea que es conforme a lo que Dios elige y no como nosotros querramos. Entonces el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido. Repito, lo único que queda ante el Espíritu de Dios es recibir. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos
Abba. Abba es una palabra en hebreo que significa papá, papito, papito Dios. Entonces, el mismo Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que ahí está lo que dice la palabra de Dios. Quería decir que esta experiencia del principio de la disposición se cumplió en la vida de Pablo. La vida de Nicodemo no lo sé, pero se lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo da ese testimonio. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras él estaba allí, todavía no había sido crucificado, él les dijo que él iba a enviar el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Volvemos a encontrar esa palabra de recibir. El mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, número uno, y no le conoce. No le ve ni le conoce ¿qué? No ve ni conoce aquel de quién es ese Espíritu. El Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso le dice, pero ustedes le conocen porque vive, está con ustedes. Era el Señor Jesús mismo que estaba con ellos. El versículo 18 le dice, pero no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes. Entonces, esto va a ser un tema, una enseñanza para después acerca de quién es el Espíritu Santo. Y vamos a enseñar eso después en una enseñanza que se llama el Espíritu Santo de Jesucristo. Porque hemos enseñado muchas veces que Dios no son tres personas. Si fueran tres personas, entonces son tres dioses. En ninguna parte de las Escrituras la Biblia habla de que Dios es un Dios trino o Trinidad. Ese es un error total porque, repito, si nosotros no estamos aplicando este principio, vamos a seguir con esa idea de que son tres dioses en uno solo. Y como no entendemos, eso es un misterio. Entonces, el misterio en la palabra griega musterión no significa que es algo secreto que nunca se sabe. Misterio significa musterión y su definición significa un conocimiento retenido. Está retenido, pero que Dios lo entrega. Jesucristo dijo a sus discípulos, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Su corazón está endurecido, porque creen que saben. Pero ustedes, manada pequeña, al Padre le ha placido daros el reino. ¿Y quién es la manada pequeña? La manada pequeña somos los que escuchamos la voz del Señor Jesucristo y le seguimos y le creemos como niños. Él dijo, cuando puso un niño en medio de sus discípulos que se estaban peleando para saber quién era el mejor, Jesús puso un niño de 3, 4, 5 años y le dijo, si ustedes no se vuelven y aceptan el reino de Dios como este niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que la palabra de Dios es simple, que un niño la puede entender. Y aquellos que creen que es muy profunda y muy difícil de entender, se equivocan. Dios es sumamente sabio, inteligentísimo, bueno y misericordioso para revelar su palabra, como dice, que Él preparó todas cosas lindas que nadie escuchó, ni vio, ni subió en el corazón de hombre, para los que le aman, pero que Él la revela por su Espíritu Santo. Entonces, vamos a dejar esto aquí para terminar. Entonces, estamos viendo de que el don de Dios, que es el Espíritu Santo, es necesario para poder entender a Dios mismo. El Espíritu de Dios, el mundo no le ve. Dice en Juan 14, 29 que el Espíritu Santo
cuando Él lo entrega, es un suceso, es un acontecimiento. Juan 14, 29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿De qué está hablando? ¿Qué suceso está hablando? Está hablando del suceso que dijo que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él vendría otra vez. Porque el Espíritu de Él lo iba a derramar. Por eso dijo Él que Él iba a venir otra vez. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que este es un tema que lo voy a estar enseñando después. Es muy importante que conozcamos quién es el Espíritu de Dios. Y vamos a aprender que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Jesucristo.